Bienvenidos, programa número 11 de Desafío 2018, aquí en esta cuarta temporada en la pantalla de C5N. Ahora enseguida vamos a estar entrevistando al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Con él vamos a hablar de precio de los medicamentos, con él vamos a estar hablando de la pulseada que hay con los laboratorios por el precio de los medicamentos, vamos a hablar de despenalización del aborto, del conflicto en el Posadas, es posible que los laboratorios estatales produzcan más, ese y otros temas enseguida con el ministro, nada menos que en salud. También vamos a hablar de educación. Olivia Sor, hacia más adelante del programa, nos va a mostrar la enorme distancia, la brecha que hay entre la educación según clase social en base a los resultados de las pruebas Aprender. Pero antes, un breve comentario inicial sobre economía, sobre dos temas que están permanentemente en la agenda. El primero, preocupación de todos los que vivimos en Argentina, dólar. Hoy, por séptima jornada hábil consecutiva, el Banco Central intervino vendiendo dólares para que el dólar se mantuviera en los niveles en los que está, cerró en 20.47. Lleva vendidos el Banco Central aproximadamente 1.800 millones de dólares de reservas para ponerle un techo al dólar después del aumento que el propio gobierno estimuló porque consideraba que el dólar estaba muy barato. La pregunta para hacerse es, con el dólar a 20.47 y con la necesidad del Banco Central, evidente, de tener todos los días, las últimas 7 jornadas, como mínimo, y 1.800 millones de dólares acumulados de vender, ¿es para preocuparse cuánto? Y para esto hay dos respuestas. La primera, es cierto que vendió 1.800 millones de dólares, que es un montón de dinero, pero también es cierto que el Banco Central tiene en reservas otros 61.000 millones de dólares. Es decir, tiene todavía resto como para moderar las fluctuaciones y ubicar el tipo de cambio, ubicar la cotización del dólar donde lo considere correcto. Y el gobierno quiere que el dólar esté más o menos en ese lugar. La segunda respuesta es, bueno, y mirando hacia adelante, ¿es posible que lo logre? Y uno ahí puede guiarse por un indicador que es qué es lo que opinan los economistas consultados mes a mes por el Banco Central en algo que se llama relevamiento de expectativas. Todos los meses el Banco Central le pregunta a consultoras, centros de investigación, departamento de estudios económicos de universidades, sus pronósticos de inflación, de nivel de actividad y de dólar. Y el promedio de los pronósticos de las consultoras, de los economistas, y no hay solo economistas afines al oficialismo, es una muestra bastante representativa. En promedio están diciendo que hacia fin de este año, en diciembre, el dólar va a estar cotizando a 22.10. Así que por ese lado, por lo menos en lo que resta del año, no habría que preocuparse por una estampida. Siguiendo con el tema dólar y sector externo, del otro que se habla mucho es de esto, deuda. ¿Por qué? Y porque como están viendo aquí, la deuda externa en lo que va del gobierno de Mauricio Macri, la deuda externa total y la deuda externa del gobierno, la deuda externa pública, no solo el Estado debe, también deben los privados, ha aumentado significativamente. Estos según datos del INDEC difundidos el viernes pasado. La deuda externa, es decir, en divisas total, ha subido de 164.500 millones de dólares a 232.000, unos 60 y pico de mil millones de dólares de aumento, y la del gobierno de 80.000 a 142.000, 62.000 millones de dólares de aumento. ¿Es mucho? ¿Es poco? Si se compara en proporción, en relación al tamaño de la economía, tanto la cifra de deuda externa total como la cifra de la deuda externa del Estado Nacional es relativamente baja. Incluso si se la compara con estos mismos indicadores, con esa proporción, la relación deuda-economía de países comparables, los países de la región, Argentina tiene un nivel muy bajo. Tiene un nivel relativamente bajo. Esto ha sido una de las buenas herencias que dejó el gobierno anterior. Bajo nivel de endeudamiento que le permitió a este gobierno, para lo que van a ver ahora, para financiar el déficit y para lo que van a ver ahora,
endeudarse en estas cifras significativas. Ahora, lo preocupante no es la fotografía, sino lo preocupante es el panorama hacia adelante. Si ustedes observan esto, que en términos técnicos se llama cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Y es la cuenta que toma en consideración toda la entrada y salida de dólares de una economía que no sean el ingreso de deuda y que no sean la inversión extranjera directa. Cuando inversión extranjera directa es para instalar, para abrir una empresa, para construir una fábrica. En la cuenta corriente se toma en consideración la balanza comercial, pero también los intereses que se pagan por la deuda, la diferencia entre lo que los argentinos gastan en el exterior por viajes con lo que los extranjeros gastan en Argentina por turismo, el pago de regalías, el giro de utilidades. Toda esa cuenta, es decir, balanza comercial, que ya de por sí es deficitaria, más todo esto que se agrega, hace que la cuenta corriente venga dando estos resultados negativos, por eso déficit de cuenta corriente. Ya desde finales del gobierno anterior, 2014, 9.200 millones de dólares de déficit de cuenta corriente, terminaron con 17.500, bajó un poquito el anteaño pasado, el primer año de Cambiemos, a 14.700, pero se disparó el año pasado, la cifra dada a conocer el viernes pasado, 30.800 millones de dólares de déficit de cuenta corriente. Esto es mucho más dólares que salen de los que entran. Y hay que considerar también algo muy propio de Argentina, que es el atesoramiento. Los dólares que compran los argentinos, guardan el colchón, caja de seguridad o se los llevan afuera, fuga de capitales. ¿Y por qué entonces, volviendo al anterior, la deuda es preocupante? No por el nivel de la deuda actual, sino que si esto sigue así, para cubrir este déficit no hay otra forma que seguir endeudándose. Entonces va a llegar un punto que los números que vimos en la placa anterior, que por el momento no son preocupantes, lo van a terminar siendo. Es como si la economía siguiera el curso actual y el déficit de cuenta corriente, eso que vimos recién, se mantuviera, termina chocando. Ahora, todavía hay margen hasta llegar a ese punto. El rumbo que tiene la economía de endeudamiento hoy en día es insostenible. Es insostenible si se mantiene por un tiempo prolongado. Hay todavía margen para que 1 año, 2 años, el gobierno dice que hasta 2020 la deuda va a seguir aumentando y a partir de ahí se va a estabilizar y a empezar a descender. Lo iremos viendo. Las preocupaciones que genera con todos los antecedentes y la historia que hemos sabido sufrir los argentinos cuando el país se quedaba sin dólares. Por eso hay que estar muy atento a estos números, a estos indicadores, pero sin alarmar si no hay elementos como para hacerlo. Pasamos rápidamente de la economía a la salud. Saludo al ministro Adolfo Rubinstein, gracias por atender. Hola, Marcelo. Te tuteo, suelo hacerlo con los invitados. Bueno, empecemos por lo más caliente. Sé que hay afiebradas negociaciones entre el gobierno y los laboratorios nacionales, porque con los extranjeros ya llegaron a un acuerdo para, acordar los precios de los medicamentos que compra el Ministerio, el PAMI, y tengo entendido que también la obra social de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay resultados? Esta negociación fundamentalmente es por, la renegociación del convenio con PAMI. Solo PAMI. Solo PAMI. Esto es solo PAMI, que ya se acordó con los laboratorios extranjeros, con la Cámara, con KM. Y ahora están en las últimas fases de la negociación con los laboratorios nacionales. Según lo que han difundido, lo que se ha conocido vía información oficial y la de los laboratorios extranjeros, han acordado no solo no aumentar toda la inflación que sobrevenga en este año, sino reducir los precios respecto a febrero. El acuerdo con KM es reducir 5% a febrero de este año y las actualizaciones son solo el 70% de la inflación, lo que al final del día va a dar esta cifra que vos decís. Y esto no solo, en el precio del medicamento, sino también en el copago, en el gasto de bolsillo del jubilado, en este caso. Ahora, Adolfo, si
Los medicamentos ambulatorios, sí, porque los medicamentos de alto costo, que son, digamos, un 30% del gasto, son muy pocos medicamentos, pero muy costosos. Hemofílicos, HIV, bueno, por ejemplo, sobre todo los nuevos, los nuevos tratamientos oncológicos, los llaman los biológicos. En estos casos, algunos ya van a ir por licitación, con lo cual van a competir, como es el caso del factor 8. Los hemofílicos. Bueno, ese fue yo te diría, la primera experiencia en el sector público de compras consolidadas. Si querés, ahora te comento con mayor detalle. Pero en este caso, sí, estaban ahí con licitación en PAMI y va a incluir todos, digamos, otros compradores públicos, como el Ministerio de Salud, como la Superintendencia de Servicios de Salud con las Obras Sociales Nacionales, como IOMA. Pero aún en aquellos que no vayan a licitación van a tener fuertes reducciones de precios. Ahora, Adolfo, si lo logran con los nacionales, con los extranjeros, ahora con los nacionales, supongamos, después de los resultados de esta licitación que han logrado reducir en un monto, según informaron, muy significativo lo que venían pagando. La pregunta es, si los laboratorios pueden ahora vender, entre comillas, más barato, en el caso de los hemofílicos, mucho más barato, lo que vino ocurriendo hasta ahora ha sido un abuso fenomenal por parte de los laboratorios y en el mejor de los casos, una aceptación pasiva por parte de los gobiernos. Y los gobiernos, me estoy refiriendo al de ustedes, al anterior. Sí, en realidad lo que ha ocurrido, digamos, es que no ha habido una contraparte firme y activa en la negociación del precio. En realidad, lo que estamos proponiendo desde el gobierno no es otra cosa que una reducción de precios a través de la competencia. No es otra cosa, digamos, todo el proceso. Pero si yo, laboratorio, me avengo a rebajar el precio y se supone que los laboratorios quieren tener rentabilidad y ganar dinero, es decir, lo que venían ganando antes era como mínimo muy exagerado. Era muy alto, claramente, pero también es cierto que no había, como te digo, una contraparte que se pusiera firme, que pusiera ciertas reglas del juego diferentes, que son las que puso este gobierno. La realidad es esa. Digamos, yo lo he comentado antes, el mercado de los medicamentos es un mercado complejo porque no es un mercado perfecto, no es el mercado de la soja, digamos, no es una commodity un medicamento, tiene una enorme diferenciación, tiene, digamos, el médico que es el que prescribe, el que receta, digamos, en la relación médico-paciente, y no es que vos vas a cualquier lado a buscar el medicamento en el supermercado, sino que en realidad te lo receta tu médico y es un médico a quien tenés confianza, y además dentro de un mercado donde el que paga la cuenta es un financiador que no está presente en esa relación entre el médico y el paciente, es el PAMI, o es la obra social, o es el Estado. Ahora, Adolfo, ¿va a haber además precios máximos? Sí, va a haber topes, y eso que se ha acordado, sí, va a haber topes. O sea, es una estrategia, de nuevo, nosotros estamos intentando, y lo que vamos a hacer es una estrategia gradual. ¿Qué quiere decir esto? En primera instancia se hizo un replanteo de retrotraer el precio de los medicamentos a febrero, un aumento por debajo de la inflación, que además trimestralmente coincida con las actualizaciones a los jubilados, que va a ser por encima de la inflación, con lo cual el gasto de bolsillo va a ser decremental. El gasto de bolsillo en PAMI no es algo trivial. El gasto promedio de los 2 millones de afiliados de PAMI por mes, de los 5 millones que consumen cada mes medicamentos, es en promedio de 500 pesos por mes. Eso es lo que paga el jubilado. Eso lo paga de su bolsillo cuando no tiene el 100% de cobertura. Ahora, ¿no va a ocurrir que al establecer precios máximos, los laboratorios, en lugar de suministrarle al PAMI o las farmacias, cuando vaya el afiliado para obtener la cuota de medicamentos con descuento total o parcial que tenga, no, esa marca no... Es que va a ser estos topes, sí. Estos topes van a ser por grupo farmacológico, no por producto, van a ser por droga. Por ejemplo, en junio van a comenzar a entrar los medicamentos ambulatorios, por ejemplo, que son los de uso más frecuente, por ejemplo, los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión o la diabetes o los antiinflamatorios. Van a entrar, digamos, progresivamente en estos topes, donde se va a poner un tope para un medicamento, un antihipertensivo,
el enalapril, por darte un ejemplo. A la droga. 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 Entonces, el laboratorio va a poder decidir si entra o no entra. Digamos, si puede, digamos... Ya veo, y con esto no estoy diciendo que justifique o no, pero ya veo a los jubilados quejándose porque la receta del médico de cabecera del PAMI dijo marca tal de esa droga y el laboratorio dice no, en esa marca no está... está fuera del tope. Justamente, primero que el ANMAT garantiza que, digamos, la intercambiabilidad de todos los medicamentos, que, digamos, por ejemplo, aquí existen los genéricos de marca. En el caso hay muchos enalapriles, que es una droga distintos para el tratamiento de la hipertensión, y el ANMAT garantiza, pero además vamos a promover los estudios de bioequivalencia para realmente garantizar la intercambiabilidad de todos los medicamentos. Tema despenalización del aborto. ¿Por qué estás tan convencidamente a favor? Mira, Marcelo, yo lo que, digamos, creo que fui claro al respecto de que no iba a dar mi opinión personal. La opinión que yo quiero dar es la perspectiva del ministro de Salud, que más allá de que yo tenga una opinión personal sobre el tema. Y mi opinión como ministro de Salud es tratar de reflejar la perspectiva de la salud pública, del aborto como problema de salud pública. Como creo que comenté varias veces, yo no creo que el aborto sea solución de ningún tipo. No, nadie cree eso. No, nadie, pero como hay un debate bastante que por momentos se calienta mucho, nadie, digamos, puede decir en su sano juicio que está a favor del aborto. Yo creo que estamos todos en contra del aborto, porque el aborto no es solución, es un fracaso, no es solución ni para la anticoncepción ni para la planificación familiar. En realidad, lo que creo que yo como ministro de Salud tengo que dar es la información confiable, certera y rigurosa sobre cuáles son las consecuencias del aborto ilegal. Y, digamos, lo que he dicho es que en los países, digamos, donde el aborto es legal, el número de abortos no ha aumentado, de hecho, ha disminuido en las últimas 2 a 3 décadas, y lo que sí ha bajado dramáticamente es la mortalidad materna. Mientras que en los países que no han legalizado el aborto o que tienen todavía causales, solamente algunas causales de excepción, no han modificado esa cifra. Bueno, es un argumento contundente. Es un argumento, pero no es yo lo que quiero separar, esto no es una opinión personal mía. Bueno, uno puede tener una opinión en base a argumentos, ¿no? No, Suele por supuesto. Suceder así. Pero no quiero dar una opinión, pero yo quiero simplemente reflejar los hechos contundentes. Y en los hechos, la evidencia científica dice esto que te estoy diciendo. Yo te lo pregunto al revés. ¿Por qué si la evidencia muestra eso no decís claramente yo estoy a favor de una ley que despenalice el aborto, siendo el ministro del área? Justamente porque soy el ministro de Salud y mi opinión personal me parece que no es relevante. Lo que la gente pretende escuchar es cuáles son los hechos. Y acá yo voy con 3 cosas. En primer lugar, creo que como ministro de Salud lo que tengo que dar es un mensaje muy fuerte de que el aborto hay que prevenirlo. Hay que prevenirlo a través de la educación sexual y la anticoncepción responsable. Y esto, digamos, por ejemplo, el programa de prevención del embarazo adolescente no intencional, que es una de las iniciativas presidenciales, de hecho el presidente la mencionó en su discurso inaugural en el Congreso, tiene clara, digamos, orientación hacia prevenir el aborto y prevenir el embarazo adolescente a través de diferentes estrategias entre educación, desarrollo social y salud. La segunda es hacer cumplir el protocolo de actuación de la interrupción legal del embarazo en aquellos casos donde donde hay una normativa vigente. ¿Y la tercera? Y la tercera es proporcionar la mejor información para que los diputados y los senadores, cuando discutan esto, lo hagan basados en la mejor evidencia científica. Adolfo, estamos en una sociedad muy desigual, Argentina, esto no es nuevo, no viene ahora, y también esto se refleja en la salud. Te invito, porque quiero hacerte algunas preguntas, te invito antes a ver y escuchar la columna de José Nathanson precisamente sobre la fragmentación del sistema de salud. José, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar del sistema de salud, hacer un breve pantallazo de cómo está funcionando el sistema de salud en Argentina, reflejando 2 ideas que creo que son los signos que marcan el estado del sistema de salud en Argentina, que es la fragmentación y la desigualdad. Vamos a empezar diciendo entonces, Marcelo, y vamos a ver una placa que nos va a ayudar con esto, que en Argentina no hay un sistema de salud, sino que hay 3.
tres subsistemas que conviven dentro del gran sistema de salud argentino. Por un lado, vamos a empezar de más privilegiados a menos privilegiados, quienes se atienden a través de una prepaga o de una mutual, ya sea contratada de manera directa o ya sea a través de la desregulación de una obra social. 5% de manera directa, 11% a través de la desregulación de una obra social, lo que se llama el descreme, ¿no? Gente que es afiliada a una obra social que a su vez tiene un acuerdo con la medicina, con una empresa de medicina prepaga. En general se trata de los afiliados de obras sociales con alto poder adquisitivo. Bueno, este es el modelo cartilla, digamos, el modelo de salud, casi uno diría como una especie de restaurante, que uno, bueno, le duele la cabeza y llama y quiere que lo atienda, no sé, Facundo Manes. Sí, como un seguro de salud en el cual la gente tiene una amplia gama de profesionales, clínicas, médicos que lo atienden y muy libremente decide lo que quiere hacer. Entonces te duele la cabeza, llamás a Facundo Manes, te duele el corazón, llamás a Favaloro, digamos. Un poco el modelo de la obra social, de la prepaga, que es el que impera en los sectores más altos de la sociedad. Segundo aspecto, obras sociales, segundo subsistema de salud. Es notable, ¿no? Porque es notable ese dato como para registrar. Muchos creen que el alcance de la medicina privada es mucho mayor que ese 16%, ¿no? Que suma el 11 más el 5. O sea, solamente el 16% de la sociedad se atiende en la salud privada. Sí, efectivamente, es un porcentaje relativamente chico, son 5 millones de personas. Segundo subsistema, Marcelo, las obras sociales, un modelo muy particular, muy idiosincrático de la Argentina, gestionadas a través de sindicatos. El 46% de la población se atiende a través de las obras sociales. Hay mucha asimetría entre ellas, no es lo mismo la obra social de los judiciales que la obra social del servicio doméstico, por decirlo de algún modo. Está en muy directa relación con el salario de los afiliados. Tercer subsistema, sistema público, que a su vez está fragmentado en las 24 provincias porque la salud es básicamente provincial y un poco menos municipal. José, PAMI sí, está en el 46%. Está dentro del 46%. Como la obra social de jubilados. Sí, que me corrige el ministro, pero alrededor de 5 millones de personas que se atienden en el PAMI. Decía, el último subsistema, el subsistema de salud pública, 36% de las personas que no tienen ni obra social ni prepaga y que, por parafrasear al presidente, caen en el sistema de salud público, que es el sistema de salud más castigado y al mismo tiempo más fragmentado y más desigual. Vamos a ver algunos datos muy rápido, Marcelo, para ilustrar esto que estamos diciendo. ¿Gasta Argentina poco en salud? Bueno, en una primera mirada diría que no necesariamente. Fíjate, esto es el gasto en salud per cápita, fue fuente de Organización Mundial de la Salud. México gasta $618, Sudáfrica 645, Argentina 995, es decir, gasta más que Rusia, que Arabia Saudita, que México, un poquito menos que Brasil y obviamente mucho menos que países europeos que también tienen una población más envejecida y esto explica también en parte el alto gasto en salud. Tampoco hay, Marcelo, pocos médicos. Vamos a ver la cantidad de médicos cada 100.000 habitantes en algunos países seleccionados en la próxima placa, que te muestra cuántos médicos cada 1.000 habitantes, hay en diferentes países. Tenemos Alemania 4,13 médicos, Suiza 4,11, Argentina 13,76, Israel 13,72, Australia 13,37, es decir, no es que Argentina no faltan ni médicos, ni en principio faltan recursos destinados a la salud. Tampoco hay un problema de equipamiento, hay 4 camas cada 100.000 habitantes, está dentro de una media, cada 1.000 habitantes está dentro de una media razonable. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen, dos datos rápidos, cómo se distribuye esto entre las provincias, que sí permite ver la simetría y la desigualdad del sistema de salud. Mira, este es el porcentaje de personas en diferentes provincias que se atienden en hospitales públicos, que han caído en la salud pública. Formosa, 57%, Chaco, 54%, Santiago del Estero, 56%. Muy correlacionado con el nivel de potencia económica de cada provincia. Sí, efectivamente, con el nivel con el PBI de cada provincia y con la debilidad o no del Estado provincial en cuestión. Fíjate, Ciudad de Buenos Aires, en cambio, Marcelo, solo el 16% se atiende en hospitales públicos, es decir, no tiene otra cobertura de salud. Y finalmente, un último gráfico que me parece que permite ver cuáles son los resultados, uno diría casi muy dramáticos y muy terribles, de esta simetría y desigualdad en la distribución de los recursos de salud en Argentina, que es la esperanza de vida al nacer por provincia. Vamos a ver el gráfico donde muestra la esperanza de vida al nacer por provincia. En Formosa, la esperanza de vida al nacer es de 70,8 años,
en Santiago del Estero 71,5%, en Córdoba 74,9% y en la Ciudad de Buenos Aires 75,9%. 5 años de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos hoy nacés en la Ciudad de Buenos Aires, probablemente vivas en promedio, digamos, 5 años más que si naciste en Formosa o en Santiago del Estero. Este es el resultado concreto y tangible de un sistema de salud, como decimos, asimétrico y desigual. Gracias, José. La pregunta suena elemental, pero estoy convencido que tiene mucha profundidad. ¿Es lógico que la salud sea un servicio brindado tan desigualmente en una sociedad, algo tan elemental como la salud? Yo te diría que es inadmisible, pero es la realidad. La Argentina tiene, en teoría, cobertura universal. Y, digamos, todo habitante de nuestro país tiene derecho a recibir, digamos, atención en un establecimiento público, sea un hospital público o un centro de salud, independientemente de su lugar de nacimiento, de su cobertura sanitaria o de su nivel socioeconómico. Todos tenemos derecho a recibir atención en el sistema público. La realidad es que esa cobertura, digamos, que existe, ese acceso universal, digamos, no está garantizado con efectividad, equidad y calidad. Las disparidades sanitarias son tremendas, particularmente en el sector público, como recién mencionaba, el informe es muy bueno. Y yo te diría que eso que vos decís, esas diferencias de expectativa de vida, además se reflejan en, digamos, indicadores muy contundentes que finalmente van a conducir a eso. Por ejemplo, te diría que el gasto público, existe una diferencia de más de 6 veces entre el gasto público de las provincias más ricas respecto a las provincias más pobres. Gasto público en salud gasto per cápita. Público per cápita. En salud. Gasto público gasto público en salud per cápita es 6 veces mayor en las provincias ricas en promedio que en las provincias pobres. Eso se refleja en que hay entre 2 y 3 veces mayor mortalidad infantil, 8 veces mayor mortalidad materna. ¿Qué están haciendo para cambiar eso? Bueno, y ni que hablar en otras condiciones como el tratamiento del infarto, que es algo que depende de las primeras horas, del infarto de miocardio o del cáncer, claramente. Esas diferencias son inadmisibles, independientemente de que tengamos un Estado federal y que sean las provincias las que brindan los servicios, porque vos sabés que los efectores en salud en el sistema público son las provincias y, como dijo recién digamos tu colega, en algunas provincias los municipios. La realidad es que las diferencias son inaceptables. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos comenzando justamente con este trabajo de ampliación de la cobertura universal, pero cambiar el concepto de cobertura universal no solamente basado en el acceso episódico a los servicios de salud, sino garantizar calidad, continuidad, primer contacto, accesibilidad, integralidad. Y esto tiene que ver el programa piloto que empezó en Mendoza. Eso es lo que empezamos en Mendoza y que ahora estamos ampliando a varias otras provincias. ¿Con qué horizonte, Adolfo? Porque suena como que esto tiene logros a muy largo plazo. Esto tiene logros a mediano plazo. Yo te diría que están los temas de la agenda caliente de hoy, por ejemplo, vos mencionaste la negociación con los laboratorios o la despenalización del aborto. Hay temas de la agenda de largo plazo en la Argentina, como por ejemplo la prevención de la obesidad infantil como problema de salud pública. Y hay problemas de mediano plazo que están en un horizonte entre 2 y 5 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Es comenzar a trabajar con las provincias para diseñar e implementar una estrategia de que, por ejemplo, todo argentino tenga su médico de cabecera. Pero eso, el médico de cabecera, el poder pedir turno por teléfono, la ficha, la historia clínica digital que asegure la continuidad, las redes integradas. No. Estamos avanzando. De hecho, tuvimos una reunión con todos los ministros de salud de las provincias la semana pasada, donde dimos comienzo, digamos, a la implementación de esta estrategia, que ya de hecho se está piloteando en varias provincias, y lo que vamos a hacer ahora es ampliarlo eso. Probablemente entre este año y el año que viene comencemos a tener resultados más contundentes. Por supuesto que acá estamos hablando de los procesos que van a desembocar en un mejoramiento ¿Algún objetivo, alguna meta? Para el año 2000, fin de 2019, ¿cuánto población va a tener para poder pedir turno por teléfono, tener su historia clínica para digital? El año 2019, por ejemplo, a finales del 2019, queremos cubrir con equipos de salud familiar
a un 70% de la población que hoy no tiene cobertura, digamos, de seguros de salud. Y eso es un objetivo muy ambicioso, pero posible. También queremos que todos los centros de salud, la red de centros de salud en nuestro país, la red pública, tenga georreferencia, tenga zonas de influencia georreferenciadas, toda la población unívocamente nominalizada, tengamos historia clínica digital, redes integradas de atención. Es decir, cobertura universal es equidad con efectividad y calidad. Hospital Posadas. Hay Sí. mucha queja de los trabajadores por despidos que ya hubo y por temores a despidos que vayan a suceder. El Hospital Posadas es uno de los hospitales que gestiona Nacionales. la nación. Sí. En realidad lo que hubieron fueron hace 2 meses, se vencieron en realidad 114 contratos, ese es el número, creo que en 113 para ser más exactos, de los cuales eran 60 enfermeras que no decidieron no modificarse, se propuso una modificación del turno, porque estaban, digamos, solapadas y no había, digamos, había horarios subatendidos, no fue aceptado, el 90% de las enfermeras aceptaron, 60 enfermeras no aceptaron el cambio de turno, y después hubo otros 50 casos de contratos que eran irregulares, eran contratos, se llamaban contratos posadas, que no tenían validación por la Administración Nacional. Se les propuso a esas 50 personas modificar su contrato en las mismas condiciones y tampoco lo aceptaron. Todo el resto lo aceptaron. Te quiero decir es que es un grupo pequeño. El Hospital Posadas ha mejorado significativamente su gestión en los últimos 2 años, significativamente. Y una última, Adolfo, hay, y esto mucha gente no lo sabe, más de 30 laboratorios estatales que elaboran vacunas, medicamentos. ¿En qué medida esto se puede potenciar y que sea el Estado quien garantice a un costo más accesible que los laboratorios medicamentos importantes? Mira, nosotros comenzamos una estrategia de colaboración y de trabajo con los laboratorios públicos ya el año pasado, cuando yo era secretario, sobre todo para comenzar a dar cuenta de algunos renglones que habían quedado desiertos en algunas licitaciones del ex programa Remediar, que ahora se llama CUS Medicamentos. Y allí comenzamos un trabajo con la Administración Nacional de Laboratorios Públicos que seguimos. Justamente ¿Producen más o menos cuánto de los hay, medicamentos digamos, que se usan? En este momento, digamos, no, yo te diría que del Vademecum, del ex programa Remediar, aproximadamente 10 medicamentos de los 70, 80 que son del Vademecum, ya los puede producir los laboratorios públicos. Y, digamos, nuestra intención es ir aumentando esto. Y de hecho tenemos convenios donde se están haciendo con algunos laboratorios que obviamente tienen que estar acreditados por ANMAT, para poder pertenecer, para poder ofertar, y están entrando en las licitaciones públicas y nosotros estamos ayudándolos a mejorar su infraestructura, su equipamiento, justamente para que estén en mejores condiciones. Una última, los extranjeros no residentes que se atienden en los hospitales públicos, dejando de lado la problemática de frontera, ¿es un tema importante o es un tema muy menor? Mira, no es un tema significativo desde lo sanitario, excepto en las provincias limítrofes. Ahí el tema es más complicado. También es cierto que sí existen muchos casos en hospitales en la ciudad de Buenos Aires de alta complejidad, donde muchas veces atienden para procedimientos que no son de emergencia y que son extremadamente complejos. ¿Son casos aislados? Mira, en general sí, ¿no? Yo te diría que no es una avalancha, pero son casos, digamos, es un número de casos importante, aunque no es, te diría, significativo para el sector público nacional, pero, digamos, existen muchísimos casos de pacientes que son extranjeros no residentes que vienen a hacerse procedimientos. Yo creo que eso de algún modo de hecho lo estamos pensando y lo estamos hablando en el caso de algunos países limítrofes vía Cancillería. La realidad es que, como también creo que lo comenté, para mí es una excelente oportunidad para ponernos a pensar cómo se financia el servicio de salud. Porque la realidad es que, por ejemplo, el sistema de salud pública, que es gratuito en el punto de servicio, no significa que el sistema de salud pública sea gratis.
Lo pagas vos con tus impuestos, Sí, claro. lo pagan, digamos, las obras sociales, lo pagan, digamos, el Estado. O sea, alguien lo paga. O sea, no existe una cuenta gratis. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, porque en realidad, digamos, tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a financiar los servicios de salud pública para aquellos que vivimos en nuestro país. Adolfo, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Estuvimos con el ministro de Salud, vamos a un breve corte y cuando volvamos, ¿la economía está en crisis o está creciendo? ¿El empleo está subiendo o está cayendo? ¿Qué va a pasar con un dato clave que se va a conocer el miércoles que viene? ¿La pobreza está subiendo o está bajando? Después del corte.